Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. En unos minutos vamos a empezar con el directo con Sonia. Estamos esperando que se nos vaya conectando todo el mundo. Estamos justo en el tiempo ahora. Sonia, hola. Hola, buena, Aquí estamos. Se nos va. perfecto. Sí, digo, vamos a esperar justo un minutito o dos que se vaya Vale. conectando todo el mundo, ¿vale? Y con muchas ganas, ¿eh? De este directo, que Sí, es el primero que vamos a hacer con profesionales. El otro día con Dani, con el sí, vicepresidente, dimos el pistoletazo de salida, así presentando a grosso modo la CEDUP, pero, pero ahora ya teníamos muchas ganas de empezar con estos directos y hacer, yo decía el otro día, ¿no? Como unas mini cápsulas claro. de información, de formación, porque lo que tú nos vas a decir es una información valiosísima que se dan muchos cursos, que muchos profesionales necesitan de saber y que a veces no la tienen a mano. Así es que decir que se va a quedar grabado, que van a poderlo consultar en el, en el Instagram, se va a poder consultar también en el canal de YouTube de FEDUR. Incluso el otro día cuando hablábamos, ¿no? Cuando preparábamos este momentito, decíamos infografías. Bueno, pues si alguien quiere Sí, coger esta información y hacérsela suya, que al final es un poco de todos. Tú porque la tienes ahí muy a mano y la dominas muy sí, bien, pero que es información que lo que has hecho tú de alguna forma es recogerla toda, ¿no? Pero que es de todos. Y que si alguno se quiere hacer su propia infografía con la información que vamos a dar aquí, pues oye, perfecto. Si es que al final estamos creando aquí una red entre todos súper chula en la que estamos compartiendo un montón de cosas y ya está, ¿no? la verdad que sí, sí. Bueno, pues nada, esperamos un minutito más. Justo son ahora y 31. Vamos a esperar justo 2 minutos y Vale. vamos a poner a ello. Saludar a las compañeras que se van colocando por aquí, a Rima, a Nuria, ¿eh? Veo algunas compañeras. Hola a todas y a todos. Y bienvenidos, bienvenidos a este primer directo, como decíamos, con Sonia Pastor. Muchas gracias, Sonia, por aceptar la invitación tan rápido y decirnos que sí, que lo que hiciera falta, ¿no? Y cuántas ganas Sí, teníamos de sí. hacerla, ¿verdad? Y yo soy Montse Robles, soy la presidenta de FEDUP, de la Federación Española de Duelo Perinatal recién estrenada. Y como decíamos, vamos a ir haciendo estos directos cortitos para poder ir aportando estas cápsulas de información, ¿vale? Intentaremos que sean, pues eso, de formato corto, entre unos 20 minutos, máximo media hora, y que sean bien concentrados con cosas que nos sirven y con esas cosas que te preguntamos cada dos por tres, Sonia. Te voy a hacer las típicas preguntas que te hemos hecho un montón de Vale. veces, ¿vale? Que las tenemos aquí apuntadas y vamos a ir ya a ello. Decir que Sonia es enfermera, como yo, las dos somos compañeras de enfermeras. Eh, ella, es, eh, ella es enfermera jefa del bloque de la Unidad de Gestión Clínica Pediátrica en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. El otro día decíamos, si doblamos el mapa, nos juntamos, porque estamos en una punta en la otra. Ella está en Huelva, yo estoy en Lérida. Bueno, pues eso es lo que tiene
la tecnología, que nos pone ahí bien cerquita, en un momento. Pues Sonia, voy a disparar ya con las preguntas, Vale, ¿vale? Y vamos a ponerle todo el rigor del mundo a lo que vamos a explicar ahora, porque son aspectos serios y son aspectos legales, y le vamos a poner también mucho corazón, porque todos estos temas no se pueden hacer si no es desde ahí, ¿verdad? Así es que con todo el cariño y con todo el respeto hacia los bebés de los que vamos a hablar, y va por ellos de alguna forma también, por todos ellos y todas ellas, pero vamos a ponernos ya con las preguntas, ¿eh? Entonces, la primera es preguntarte cuál es la normativa con respecto a la disposición del cuerpo en caso de un bebé que nace sin vida. vale. A ver, en nuestro país, digamos que la normativa que regula la disposición de ese cuerpo, tendríamos que hablar pinceladas sobre la ley del registro civil, la ley 20/2011 del registro civil, que se ha actualizado hace muy poquito, el año pasado, en el 2021. También hay que hablar de los decretos de policía sanitaria mortuoria, que cada comunidad autónoma tiene su decreto. Ahora, bueno, diré en qué se puede diferenciar esos decretos en diferentes comunidades autónomas. También hay que hablar de los reglamentos de residuos sanitarios también de las distintas comunidades autónomas, que un poco también van a la limón con ese decreto de policía sanitaria mortuoria. Y por último, bueno, pues la sentencia del Tribunal Constitucional sobre disposición del cuerpo en casos de muerte intrauterina. Esta sentencia, bueno, pues es del año 2016 y, bueno, pues hay gente que la conoce y otras profesionales que no. Entonces, bueno, pues también voy a dar una pincelada sobre ello. Empezamos, digamos, por la ley, ¿vale? La ley del registro civil del año 2011. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos dice es que es obligatorio dejar constancia en el registro civil de todas aquellas muertes fetales, intrauterinas e intraparto a partir de las semanas o a partir de los 180 días de gestación, que suele, digamos, corresponder aproximadamente a las 26 semanas de gestación. Entonces, bueno, pues esa constancia de esa muerte en el registro civil lo que constituye es un presupuesto previo para expedir la licencia de enterramiento o incineración, ¿vale? Que ahora después, posteriormente, hablaremos de los documentos. También lo que nos dice la ley del registro civil es que van a figurar en un archivo, pero sin efectos jurídicos, aquellos fallecimientos que se produzcan con posterioridad a esos 6 meses de gestación y que además no cumplieran, digamos, las condiciones previstas en el artículo 30 del Código Civil. Y el artículo 30 del Código Civil lo que dice es que la personalidad civil jurídica se adquiere en el momento en el que ocurre el nacimiento con vida. Es decir, una vez que se produce ese entero desprendimiento del seno materno. Eso quiere decir que un bebé que nace muerto, pues desgraciadamente no tiene actualmente una personalidad civil jurídica. Lo que sí se ha argumentado en el registro civil, en la disposición adicional cuarta, que los progenitores le pueden otorgar un nombre a su bebé que ha nacido muerto. Eso antes no se podía hacer y ahora pues sí que se puede hacer. Hemos avanzado. ¿Qué ocurre? Sí, ¿qué ocurre? Que digamos que donde se anotan estos bebés que nacen muertos actualmente es en el legajo de aborto. La verdad es que es un palabra bastante feo, pero se llama así. ¿Qué pasa? Que con la entrada en vigor de la ley del registro civil, que bueno, hay una parte que está en vacatio legis, pero simple y llanamente porque se tienen que actualizar digamos, el programa informático para que, digamos, todas las oficinas del registro civil puedan funcionar de manera electrónica, tienen que cambiar pues su sistema informático y actualizarlo. Entonces, eso está retrasando toda la entrada en vigor de algunas partes del registro civil. No obstante, sí que es cierto que actualmente, bueno, pues yo siempre recomiendo porque que los padres le otorguen el nombre a su bebé que ha fallecido, puesto que, bueno, pues ahí ya digamos, administrativos dentro del registro civil que obviamente pues así lo anotan en ese legajo de aborto. Posteriormente ese legajo de aborto va a pasar a llamarse anotación registral, pero sigue teniendo
el mismo carácter que tiene el legajo de aborto, es decir, no tiene efectos jurídicos. Con lo cual, actualmente en nuestro país, según la ley de este registro civil, no se pueden inscribir de nacimiento un nacido muerto, sino se inscriben los nacidos vivos. También es importante decir que en breve desaparecerá el libro de familia y todos los bebés que nacen vivos se les va a otorgar un código personal. Entonces, es interesante que esto se conozca, puesto que cuando se demanda que estos bebés aparezcan en el libro de familia, pues posteriormente habrá que cambiar esa petición que hacemos, ¿no?, desde las distintas asociaciones y federaciones de papá y mamá en duelo, para que lo que tenga el hijo que ha nacido muerto sea ese código personal que tiene cualquier nacido vivo, ¿vale? Con respecto a eso, con la parte de la ley del registro civil, con respecto al decreto de policía sanitaria mortuoria, tenemos que tener en cuenta que los decretos de policía sanitaria mortuoria definen resto humano como aquellas partes del cuerpo de relevancia anatómica o judicial que proceden bien de amputaciones, de intervenciones quirúrgicas, de autopsias clínicas o judiciales, y también de abortos en actividades de docencia o investigación. Ujú. Aquí el problema surge con la palabra aborto. ¿Qué se considera aborto? ¿A partir de qué semana de gestación? ¿Qué ocurre? Que hay reglamentos o decretos de policía sanitaria mortuoria que en las diferentes comunidades autónomas ya tienen regulado a partir de qué edad o de qué semana de gestación se considera un resto humano. Por ejemplo, en Canarias lo hacen a partir de la semana 14. Por ejemplo, en Andalucía, en mi comunidad autónoma, no se regula. Entonces, la palabra aborto queda libre o sujeto a cómo se quiere interpretar. Es cierto que el reglamento de policía sanitaria mortuoria está, como Casabala Limón, hablaba más bien de criaturas abortivas, con lo cual ese término de criaturas abortivas se cambió por el de aborto, porque en un principio esto estaba también, digamos, encaminado a esas 26 semanas de gestación. Lo que pasa es que sí es cierto que las comunidades que han actualizado o han reformado su decreto de policía sanitaria mortuoria han incluido, digamos, la edad gestacional a la que quieren que el cuerpo de ese bebé sea tratado como un resto humano, porque eso es importante a la hora de saber qué se hace con ese bebé que ha nacido muerto, ¿vale? Entonces la clave está en eso. El destino de los restos humanos tiene que ser la incineración o la inhumación, es decir, el enterramiento o la incineración. ¿Y qué pasa? Que eso obviamente siempre a través de una funeraria, con lo cual tenemos que saber, claro, hay que saber, o cada comunidad autónoma tiene que legislar que es para esa comunidad autónoma un resto humano, porque eso va a determinar si el destino final de ese cuerpo va a ser la incineración o la inhumación a través de una funeraria, o por el contrario va a tratarse de un residuo sanitario o un residuo biológico que lleva otro tipo de tratamiento. Claro. ¿Qué Súper ocurre con los importante reglamentos? esa diferenciación. Sí. ¿Qué ocurre? Que de hecho, cuando tú te lees los decretos o la ley de residuos sanitarios, te encuentras que el residuo anatómico humano lo que te dice es que son aquellos que por su entidad o entidad suficiente o escasa entidad no se incluyen en el ámbito de aplicación del reglamento de policía sanitaria mortuoria. Y por tanto, si no se incluye, son residuos anatómicos humanos, son residuos sanitarios. Y esos residuos son del grupo 3 y corresponde a una entidad gestora autorizada a la gestión de esos residuos. Con lo cual, eso es importante que se sepa a la hora, bueno, pues de poner la mirada en lo que es un resto humano. ¿Qué ocurre? Que con la sentencia del Tribunal Constitucional, yo sí que me gusta hablar de estos términos, porque luego a la hora de, bueno, pues de saber qué se hace con el cuerpo o no, sí que tenemos que atender a ese reglamento de policía sanitaria mortuoria. Lo que sí es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que reconoce es el derecho de los progenitores a disponer del cuerpo de ese hijo o de esa hija que ha nacido muerto al margen de su peso o edad gestacional para realizar una disposición privada, es decir, enterrarlo o incinerarlo siempre a través de una empresa funeraria. Con lo cual, todo, digamos, cualquier protocolo
reglamento de comunidad autónoma, cualquier institución pública o privada, digamos, no está por encima de esta ley, con lo cual todos los profesionales, en este caso del ámbito sanitario, tenemos que tener en cuenta este derecho de estos padres que está recogido en esta sentencia del Tribunal Constitucional, con lo cual en cualquier protocolo que se, digamos, que se elabore o que se lleve a cabo, que bueno, pues se revise, tiene que contemplar, digamos, este derecho de los progenitores. No sé si ha sido, bueno, muy conciso y incidiendo en esos aspectos claves, no sé si ha quedado claro la normativa, con lo cual actualmente en nuestro país no se puede inscribir un bebé que nace muerto. Lo que sí se puede hacer es que los padres, es decir, que los progenitores dispongan o tienen el derecho a disponer o a decidir qué quieren hacer con el cuerpo de su bebé. Y lo que tienen que decidir independientemente de la edad gestacional o del peso, como se tiene en cuenta desde la sentencia que nos acabas de comentar. Que eso también es muy importante. Sí, y además importante también saber que el hecho de que al bebé se le realice, al bebé que ha nacido muerto, se le realice una autopsia clínica o bien se le realice un estudio de anatomía patológica, eso no es incompatible con que los padres posteriormente puedan recuperar el cuerpo de su hijo o de su hija para enterrarlo o incinerarlo a través de una funeraria. Eso también es importante que se tenga en cuenta. Sí, porque parece que alguna vez ha habido confusión, que si dejaban el bebé para hacer autopsia, como que ya después se gestionaba, como decías tú, desde esa empresa de gestión de residuos clínicos y que los padres parecía que no podían recuperarlo para hacer la disposición privada y eso no es así. Y es algo que queremos que quede claro. Y también, yo sí que es verdad que, bueno, si hablamos un poquito más avanzado, ¿no? Que de qué opciones tienen los papás sobre la disposición del cuerpo, pues sí que es importante que se les informe, ¿no? Sobre las distintas opciones que tienen para que ellos puedan decidir, pues, y tomar una decisión informada, porque puede que piensen que, bueno, vale, yo a mi hijo, a mi hija, como tiene poca edad gestacional, va a tratarse como un residuo sanitario, pero luego posteriormente, si luego lo pienso y bueno, pues me arrepiento de la decisión que he tomado, puedo recuperar el cuerpo de mi bebé y bueno, pues eso no es así. Entonces, a los progenitores hay que informarles de lo que conlleva la decisión que tomen para que luego ellos puedan tomar esa decisión totalmente, bueno, pues informados, ¿no? Y darles tiempo para que puedan reflexionar y tomar su propia decisión siempre, bueno, pues conforme a sus valores y a sus creencias, ¿no? Sonia, preguntarte también cuáles son los trámites legales, o sea, los documentos que se tienen que aportar en el registro civil. Vale. Con respecto para hablar de los trámites, sí que me gustaría antes comentar qué pasa con las distintas opciones, si te parece, Monse, porque creo que va a cuadrar un poco mejor para luego el tema de los documentos. Vale. Si un bebé nace vivo, la opción que tienen los progenitores es la disposición privada, es decir, enterrar o incinerar su bebé a través de una funeraria, ¿vale? ¿Te refieres que nace vivo pero muere a los pocos minutos? ¿Te refieres a eso? A los pocos minutos, ahí va. Si el bebé nace vivo y fallece a los pocos minutos u horas de vida, ¿vale? O a los pocos días o a las pocas semanas, pues en este caso los progenitores lo único que tienen que decidir es si realizan una disposición privada, es si contratan una funeraria para enterrarlo, incinerarlo, o bien si donan el cuerpo de su hijo o de su hija a la ciencia. En el caso de que realicen una disposición privada, también hay que tener en cuenta que si ellos tienen un seguro de decesos contratado, les cubre esa disposición privada, ese enterramiento, esa incineración. En el caso de que los papás quisieran una disposición privada, pero bueno, pues no tengan recursos, lo que se llama familias menesterosos, pues lo que sí se haría dentro del centro hospitalario es ponerlos en contacto con la trabajadora social del centro para que, bueno, pues contacte con asuntos sociales de su ayuntamiento, estudian el caso y
les proponen a los papás las distintas opciones, que puede ser o bien el enterramiento en un nicho comunitario o bien una incineración, o bien también una incineración o incluso si el problema es económico, pues a veces pueden llegar a un acuerdo bueno, con alguna funeraria para que bueno, pues le ponga un precio, digamos, más asequible para que esos progenitores lo puedan así pagar, ¿vale? Estamos hablando del nacido vivo. En este caso, los documentos que se tiene que rellenar o que se tienen que entregar sería un certificado de nacimiento, puesto que ha nacido, y el certificado de defunción. Se contrata una funeraria y nada, pues con el certificado de nacimiento, como ha nacido vivo, ese bebé, si se inscribe en el registro civil como nacido vivo, tiene personalidad civil y hasta ahora mismo digamos, se inscribe, así se recoge en el libro de familia y posteriormente se le da ese código personal que va a tener cada nacido vivo, ¿vale? Y por supuesto también tiene que rellenar el pediatra, tiene que rellenar ese certificado de defunción. Con lo cual, esos serían los 2 documentos que hay que entregar en el caso de un nacido vivo. En el caso de un bebé que nace sin vida, un nacido muerto, los progenitores tienen que decidir entre una disposición privada, una disposición a cargo del hospital o bien también la donación del cuerpo a la ciencia. Sí que es cierto y hay que aclarar que no en todos los centros hospitalarios se le da a los progenitores la opción de que el hospital se haga cargo del cuerpo de ese bebé. Pero en los casos en los que, porque hay centros hospitalarios que solamente dan la opción de la disposición privada, es decir, los progenitores se tienen que hacer cargo del cuerpo de su hijo o de su hija a través de una funeraria o bien donar el cuerpo a la ciencia. Pero ya os digo, hay centros, por ejemplo, en donde yo trabajo, se dan la disposición privada y la disposición a cargo del hospital. Entonces, bueno, pues dependiendo de la opción que los papás elijan, pues hay una documentación u otra y también el tratamiento es distinto. En el caso estamos hablando por encima de las 26 semanas de gestación, ¿vale? En el caso de que los papás quieran realizar una disposición privada al margen del peso y edad gestacional, los documentos que se tienen que aportar al registro civil es el boletín estadístico de parto y la declaración y parte de criaturas abortivas, el famoso papel rosa. Esos 2 papeles, sí, es que la gente, el papelito rosa. Bueno, pues esos dos documentos son los que se tienen que rellenar y entregar en el caso de que los papás decidan una disposición privada al margen del peso o edad gestacional. Es decir, un nacido sin vida a las 22 semanas que los papás quieran enterrarlo o incinerarlo a través de una funeraria, necesitan esos 2 documentos. Y un nacido sin vida por encima de las 26 semanas es obligatorio que se rellenen y que se presenten esos 2 documentos porque es lo que he comentado antes, nuestra legislación así lo dice, ¿vale? Que hay que comunicar al registro civil esas muertes. El boletín estadístico de parto lo rellena el obstetra, rellena solamente un apartado, ¿vale? El apartado en el que pone a cumplimentar por el personal sanitario, que fundamentalmente, bueno, pues indica, pone las causas de la muerte de ese bebé. Y si se le ha practicado autopsia o no. Y además lo firma con su número de colegiado. El resto digamos, de apartados dentro del boletín estadístico de parto sí que lo rellenan algunos de los 2 progenitores. Y ese documento se entrega a la funeraria y nada, pues la funeraria se acerca junto con la declaración y parte de criaturas abortivas al registro civil. El parte o la declaración y parte, el papelito rosa, ese lo rellena el obstetra, siempre lo rellena el obstetra, y ahí lo que rellena es los datos del bebé que ha fallecido y los datos de la madre. Y ese documento también lo tiene que firmar el obstetra y un progenitor, al igual que el boletín estadístico de parto. Son los 2 documentos que se precisan. Vale. En el caso de que la familia decida, los progenitores decidan la disposición a cargo del hospital y se tratase de digamos, el bebé no sea por debajo o haya nacido muerto por debajo de esas 23 semanas, pues no hace falta ningún documento puesto que se queda a cargo del hospital. Salvo
que a ese bebé se le haga una autopsia. Entonces, si al bebé se le hace la autopsia y posteriormente el cuerpo se queda en el hospital para que el hospital se haga cargo, sí que se precisa igualmente esos dos documentos, porque como he dicho antes, un resto humano es aquel también que procedente al que se le realiza una autopsia, con lo cual, si al bebé se le hace una autopsia y se queda a cargo del centro hospitalario, también hay que rellenar esos dos documentos, ¿vale? Vale. Y en el caso de la donación del cuerpo a la ciencia, también se rellenan esos dos documentos cuando es a partir de la semana 26 de gestación, ¿eh? Hay que rellenar siempre esos documentos. Vale. Yo recomiendo que, bueno, que como buena práctica, pues a los padres se les informe de lo que conllevan estas opciones, ¿vale? Y además, claro, y que los progenitores firmen esa autorización del destino de los restos humanos, bueno, procedentes de ese situ fetal, puesto que también, bueno, pues una vez que lo firman, digamos, están autorizando al centro hospitalario a hacerse cargo o no del cuerpo de su bebé, con lo cual, posteriormente, eso también, bueno, pues a la hora de leerlo también le hace reflexionar sobre la decisión que van a tomar. Y bueno, pues no es una decisión de no me informaron bien, no me dieron tiempo, con lo cual, bueno, pues es importante que también a los padres se le, bueno, pues firmen esa autorización y además se le dé tiempo para revocar esa decisión. Con lo cual, en el caso de que los papás decidan esa disposición privada, bueno, pues obviamente no la van a revocar, pero en el caso de que decidan que ese bebé, ese cuerpo del bebé se haga, digamos, la disposición sea a cargo del centro hospitalario, sí que tengan un tiempo para revocar esa decisión. Vale. Estamos hablando a lo mejor de 15 días, de un mes, en el que el cuerpo de ese bebé puede estar perfectamente custodiado en cámara mortuoria o en el almacén de anatomía patológica, hasta que los papás, bueno, pues pasado ese tiempo, 15 o 30 días, el tiempo que se dé para revocar esa decisión, quieran o no revocarla. Entonces, bueno, ya se lleve a cabo. Qué Y también importantísimo lo que estás diciendo, Sonia. Qué es importante. que el estado de shock les puede conllevar, bueno, pues a tomar decisiones a lo mejor con prisa, las decisiones que no sean muy acertadas. Entonces es importante pues que se les ofrezca siempre toda la información y además si deciden que el cuerpo se quede para que el hospital disponga de, bueno, de ese cuerpo, pues es importante que se le dé un tiempo para revocar esa decisión. Sí, nosotros como Federación de Duelo, ¿no? Por eso insistimos tanto en este aspecto que tiene de los fallecimientos de los bebés, porque sabemos de sobras que el hecho de tomar las decisiones informadas con tiempo para poder Sí, decidir eh, nos aseguran de alguna forma una pata de ese buen pronóstico de duelo, que ya va a ser de por sí duro y difícil, sí, pero que sabemos de sobras que los papás que han sido informados han podido tomar decisiones desde el tiempo y sin prisas y sin sesgo en la información, ¿no? Como que no se les encauza hacia un tipo de decisiones que quizás sean más rápidas o aparentemente más fáciles, ¿no? Sabemos de sobras lo sí. importante que es eso y por eso estamos hoy dando toda esta información para que la gente la tenga y pueda, pues eso, decidir Y además, sí. desde la información. Y también, sí, y también es importante que se le informe de que en el caso de que el hospital se haga cargo del cuerpo del bebé, ¿qué pasa con el cuerpo de ese bebé? Porque hay centros, es lo que he comentado antes, hay centros sanitarios que el centro sanitario siempre contrata una funeraria. Entonces, me refiero por encima de esas 23 semanas o si se le hace una autopsia. Contrata una funeraria y esa funeraria puede o bien enterrar ese bebé en un nicho comunitario o bien una incineración. Pero ¿qué pasa? Que cuando incinera, por ejemplo, aquí en Huelva, se hace en un cementerio municipal, hay un crematorio, el bebé se incinera, pero no se entregan cenizas a esos papás. Con lo cual, posteriormente, si los progenitores, digamos, quieren recuperar el cuerpo de su bebé, pues se encuentran con que en este caso no hay restos, no hay ceniza. Hombre, si está en un nicho comunitario es más fácil recuperarlo, pero por la falta de espacio en los cementerios actualmente se está procediendo más a la incineración de esos bebés
que a otros. Y por supuesto, si estamos hablando de que ese bebé tiene, bueno, pues no tiene entidad suficiente y se trata como residuo sanitario, tienen que tener en cuenta que ahí sí que es verdad que no hay manera de recuperar ese cuerpo, puesto que se incinera por la empresa encargada de esos residuos sanitarios, con lo cual eso también es importante que ellos lo tengan en cuenta. Sí. Sonia, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Creo que hemos ido tocando todos los puntos, sobre todo con lo que es a la disposición del cuerpo, que teníamos esa prioridad de Sí. transmitirlo. Y quizá nos quede el punto de comentar lo de la baja de maternidad y paternidad en caso de que el bebé nazca sin vida. Si quieres Vale, pues comentar brevemente. en el caso de que, muy brevemente, en el caso de que el bebé nazca sin vida, actualmente el INS, bueno, pues formuló un recurso, consultó con asesoría jurídica de la propia institución y entonces actualmente la baja o la prestación del nacimiento y cuidado de menor solamente se está concediendo a la madre biológica en el caso de que el bebé nazca muerto por encima de esos 180 días de gestación. Al otro progenitor distinto a la madre biológica no se le está concediendo esa prestación. No obstante, yo digo lo mismo que decís también vosotros, que el otro progenitor también bueno, pues solicite esa prestación y cuando le venga denegada, pues que la recurra, porque ya hay muchos tribunales de justicia vamos, de las comunidades autónomas que están, bueno, luego, digamos que la sentencia es a favor, sí, porque, bueno, sí que es cierto que en un momento dado, con la ley que salió de igualdad en el año 2019, se empezaron a conceder y dejaron de concederse cuando, bueno, pues cuando el INS sacó ese recurso. Y Sí, en el caso importante, porque, bueno, ese me ha dado un caso, ¿no? También de una consulta, en el caso de que un bebé nazca vivo y posteriormente fallezca a los pocos minutos o horas de vida, ambos progenitores tienen derecho a esa prestación. Lo único que es importante tener en cuenta que cuando ese bebé nace vivo, se tiene que tramitar la documentación como nacido vivo, es decir, claro, certificado de nacimiento y certificado de defunción, porque luego nos encontramos que a lo mejor no se le ha tramitado desde el centro hospitalario y a lo mejor realizar la consulta a una asociación o a vuestra propia federación y decir, sí, sí, la prestación, tu derecho lo tienes, pero sí que es verdad que hay que indagar qué documentos le dieron, si tramitaron digamos, ese nacimiento como nacido vivo o como nacido muerto. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, que el bebé que nace vivo y fallece a los pocos minutos u horas de vida es un nacido vivo y hay claro, que tramitar toda la documentación como nacido vivo y en este caso ambos progenitores tienen derecho a la prestación de nacimiento y cuidado de menor. claro. Pero claro, si fallece a los pocos minutos, o a la media hora, a los 10 minutos, y desde el centro sanitario se le certifica como nacido muerto, pues ahí no hay prestación, pero es porque la documentación no está bien desde el centro sanitario, no por por el propio INS. Entonces eso hay que también, digamos, un poquito indagarlo, investigarlo a la hora de dar esa información a los progenitores. Y no sé si se me ha quedado algo en el tintero, yo creo que no. Yo creo que no. Además, esta última pregunta que nos había llegado, ¿no? De parte de una compañera Ujú. para que te la pudiéramos hacer, que quede aquí también Sí, registrada. ¿Qué pasa si el bebé nace con vida pero fallece a los pocos minutos también? Yo diría que lo hemos dicho más o menos todo. Creo que es muy importante lo que nos acabas de decir ahora, porque últimamente teníamos la sensación como que a los papás se les denegaba la prestación y como que no podían hacer mucha más cosa, pero tú ujú, nos estás diciendo que la presenten, que aunque se la denieguen, luego la revoquen porque se están concediendo a posteriori. O sea que yo creo que eso también es un dato muy importante a tener en cuenta, porque bueno, aunque sea en segunda intención, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo que decíamos antes. Nosotros somos una federación que estamos para ujú. acompañar a las familias en duelo
y si en ese momento en que fallece el bebé el papá no puede estar, papá o el otro progenitor, quien sea, ¿eh? No vamos a poner etiquetas aquí, pero si el otro progenitor no puede estar acompañando a la madre, o bueno, que se tienen que apoyar más que nunca en ese Sí. momento, como para que Mm. él o ella o la persona que no sea la madre biológica no pueda estar ahí. Eso me parece también un dato muy importante que también para tener en cuenta y que está siendo como más novedoso, ¿eh? Que últimamente Sí. parecía que era que no y así nos quedábamos. Bueno, pues yo diría, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat, no sé si hemos visto algo, no, no he visto. Vale, bueno, nos habían hecho llegar esta, que es la que hemos transmitido ahora. Sonia, agradecerte tu disposición, agradecerte tu saber, tu Ah. corazón, agradecerte en mayúsculas y ahí lo Nada, un colgamos placer. todo. Estamos en contacto y que Sí. sepáis que vamos a ir haciendo estos directos, como os decía, con estas capsulitas de información. Cualquier cosa, si queréis seguirnos por los canales de Instagram o Facebook, pues o hacernos llegar alguna pregunta que os la responderemos, no sé, incluso en los muros se pueden dejar este tipo de Sí. preguntas para que queden ahí registradas, ¿eh? O sea que hoy en día con todos estos canales podemos estar al tanto de la información. Sonia, muchísimas Bueno, gracias. Nos nada. vemos. Seguimos. ¿Eh? Sí. Buenas Buena tardes a tarde, chao. todos y muchas gracias. Hasta luego. A vosotros. Hasta Adiós. luego.